mencionando todos los puntos que para nosotros deberían ser discutidos y posiblemente incorporados en una reforma de la Constitución, ya sea de jerarquía constitucional como digamos, a partir de la creación de instituciones o la creación o la sanción de algunas leyes. O sea, eran alrededor de 140 puntos que nosotros contemplábamos, entre los que estaban todo lo que es la incorporación de derechos de tercera y cuarta generación, todo lo que era la incorporación de derechos que habían quedado presentes en la reforma del 94 y que no están presentes en nuestra ya antigua Constitución. Explícanos, por favor, qué son derechos de tercera y cuarta generación. A ver, nosotros concebimos desde el Estado moderno una gradualidad en la incorporación o en el reconocimiento de los derechos entre sociedad civil y Estado, ¿no? Entonces los primeros derechos reconocidos por la Revolución Francesa, por los primeros modelos de Estado-Nación, son los llamados derechos civiles, que tienen que ver con la libertad, la participación restringida en la elección de autoridades y el formato democrático, y en los casos que tienen que ver con sistema capitalista o democracias liberales capitalistas, todo lo que tiene que ver con propiedad privada, libertad de industria, etcétera. Luego, ya a partir del 50, la aparición del Estado de Bienestar, empiezan a aparecer los derechos sociales, los denominados derechos sociales, que tienen que ver con el derecho al trabajo. El 14 bis de la Constitución. Exactamente. Sí. Y lo que fue la reforma del 49, claro, digamos, que fue muy importante y que hoy no está vigente en nuestro país. Que tuvo un antecedente en la provincia de Mendoza también. Nosotros empezamos a reformar la Constitución en el 47, luego también se invalidó esa reforma y había sido bien interesante. Sí, eso era lo que yo te iba a preguntar, porque en realidad se habla de la reforma, pero hay ya una reforma que después un gobierno militar tiró atrás. Es decir, nuestra Constitución, la que nos rige hoy en Mendoza, es de 1916. Exacto. Que verdaderamente, según lo que dicen, yo obviamente no soy constitucionalista, pero según lo que dicen gente que se dedica a estudiar el tema, fue una constitución que en el año 1916 fue de avanzada. Claro, ha pasado mucho tiempo. Ahora, en el 49 se hizo una reforma, pero después la autodenominada Revolución Libertadora volvió sobre la historia y dijo, no, acá la que rige en Mendoza es la de 1916. Y la del 53 para la Argentina. Y la 53 para la República Argentina. Claro. Con la reforma del 94, ¿no? Claro, la última reconocida, podríamos decir, vigente, es la del 94. Y la del... Para la nación, para la provincia sigue siendo la de 1916. Ahora, la reforma del 49, es decir, la reforma de la Constitución Provincial que se hizo en el 49. 47. 47. Sí. ¿Qué aspectos tenía? Sí, perdón. ¿Qué aspectos positivos tenía? A ver, el propio es del constitucionalismo social, lo mismo que expresó la del 49, digamos, la garantía estatal de los derechos sociales, de esto que estábamos hablando recién. Pero le quedó trunca la explicación de los derechos de tercera y cuarta generación. Ahí vamos. Entonces, y los de tercera y cuarta generación, digamos, tienen que ver con los derechos ambientales, que ya han sido incorporados en la Constitución del 94, y una serie de derechos que están en discusión hoy en día mismo, ¿no? Con esta nueva lógica estatal en la cual estamos inmersos, de ver cuáles son digamos, hasta qué punto la presencia y garantía del Estado debe existir y ser, digamos, estar presente no solamente en la enunciación del derecho, sino en la garantía de determinados derechos. Quedan pendientes discusiones muy importantes, como que estuvieron presentes en la discusión del 94, como es la propiedad de la tierra de los pueblos originarios, el reconocimiento de los pueblos originarios. Las distintas formas de propiedad. Exactamente. ¿No? El gobernador mencionó en su discurso un tema muy importante que no está en la Constitución del 94, pero es el tema de las tierras improductivas, la propiedad social de la tierra, que fue uno de los ejes de la reforma del 49 en el país. Digo, hay una innumerable cantidad de temas que están haciendo falta discutir en nuestra provincia. Los grupos hegemónicos, sobre todo a través de sus medios de comunicación, enfocan el tema de la necesidad o no de una reforma constitucional alrededor de la reelección del gobernador. Exactamente. A mí me gustaría una reflexión tuya para... A ver, nosotros tuvimos la mala suerte que cuando entregamos el documento al gobierno de la provincia de Mendoza con la idea de que eso circulara entre todo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que fuera un insumo para la discusión sobre la reforma, los diarios titularon "La universidad apoya la reelección de Paco Pérez". Sí, pero no fue una mala suerte, me parece que fue una mala leche, que no es lo Por mismo. eso, entonces digo, quedó circunscrito un documento interesantísimo que se puede bajar de la página de la universidad por completo, y donde nosotros mencionamos la necesidad de discutir el tema de la reelección del gobernador. Pero no porque estemos a favor de la reelección de Paco Pérez, que tiene todas las, digamos,
el derecho de Y aparte, querer ¿por qué pensar. no? Bueno, es Digo. que ese es el tema. El problema que nosotros tenemos en Mendoza es que no se puede discutir de los temas. Hay temas que están vedados. Nosotros lo que decimos con respecto a la reelección, pero con respecto a otros temas, como el tema de la presencia de los senadores de forma, digamos, física en la Cámara de Senadores, cambiar la dinámica de la Cámara de Senadores. Tenemos dos cámaras que hacen lo mismo. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores representan a la misma gente. Digo, y hoy por hoy eso ya no existe en casi ningún lugar del mundo. Pero Y digo, no con es la respecto a la misma gente, reelección, porque hay departamentos que no tienen ningún tipo de representación Claro. ni la tuvieron nunca. Claro. Hay departamentos que están sobre representadísimos. Capital, vivir en obvio. capital es tener bocha de representantes. Y dirían. vivir en el, claro, y vivir en el claro, es en tener La un Paz. representante sin No hay senadores. La en Paz, por o sea, ejemplo. y- La Paz no tiene senador. ni diputados. Claro. Exactamente. Paz. ¿Eh? Sí. Sí, La Paz. Bueno, y con La respecto Paz al, de por ejemplo, al Secretaría. tema de la reelección, nosotros qué dijimos, porque fuimos muy cuidadosos con ese tema. El rector de cada vez que lo ven le preguntan de eso. Digamos, nosotros lo que estamos diciendo es que hay una incongruencia sistémica. Nosotros no podemos pensar que un sistema electoral o de representación puede funcionar aceitadamente o cumplir alguna satisfacción en términos de representación si vos tenés intendentes que tienen elección indefinida Y otros que no. y gobernador con elección, digamos, bloqueada, reelección bloqueada, una presidencia con una sola reelección. De la totalidad de las provincias casi quedan 3 o 4, si no me equivoco, Mendoza entre ellas, que no han reformado su constitución y tienen reelección indefinida en algunos casos, en otros no. Entonces digo, al igual que otro montón de temas, como estaba mencionando, el tema del reconocimiento de los derechos, hoy por hoy no puede ser representante del pueblo mendocino una persona que tenga discapacidades físicas. Me salvé. ¿En serio? Entre otras cosas, digo, o sea, los convencionales del 19, Qué del detalle 16... Perdón, No. perdón, a ver, me interesa. En serio, está prohibido por la Constitución de la provincia de Mendoza, porque las condiciones de acceso a la banca en ese momento, sí, o un montón de reconocimientos que se produjeron después del 16, estamos hablando de 1916. Digamos que el hoy diputado Rivas, que tuvo que. No podría ser diputado. legislador provincial. Y si no sos católico tampoco podés ser gobernador. Exactamente, pero digo, entre esas cosas, a ver, hay un montón de limitaciones que nuestra democracia y nuestro sistema representativo tiene que no están reconocidas. El tema de la representación de los departamentos es importante, es muy importante, porque nosotros tenemos una situación geográfica muy inequitativa en el desarrollo, en el crecimiento, que tiene mucho que ver. Hay antecedentes, yo no me quiero ponerme pesado con las anécdotas, pero hay leyes que fueron muy lamentables porque, por ejemplo, incentivaban el crecimiento de algunos departamentos atrasados. Como Lavalle no tenía representante en ese momento, no se incluyó. Claro. Y luego, cuando digamos, se incorpora por una casualidad a la lista, porque además, digámoslo, también cuando uno piensa en la representación territorial, no solamente es porque el departamento se lo merezca, sino porque el partido político que lleva en la lista a su candidato le dé bola para que estén en la lista en lugares entrables. O sea que, digamos, son un montón de temas que nosotros queremos aprovechar, pero sobre todo para pensar la posibilidad de un debate sobre la Mendoza que queremos. Antes de darnos la ficha técnica de este debate que Sí. se viene, hay un mensaje. ¿Sí? Así es una pregunta que a mí me parece personalmente muy interesante. Dice así la pregunta que nos llega de un oyente. La reforma constitucional de Mendoza, ¿se pueden agregar más intendencias en Mendoza? Yo creo que está orientada esta pregunta La autonomía municipal. a la autonomía municipal, pero también a que hay municipios que verdaderamente son enormes. Si uno piensa, por ejemplo, en San Rafael, o en Alvear, o en Malargüe, son municipios que territorialmente son gigantes y muchos vecinos quedan muy lejos de sus representantes más directos, que son los concejales, los O intendentes. el delegado municipal. O el pero delegado eso municipal. se puede arreglar precisamente con las delegaciones municipales. Bueno, Lo grave es Guaymallén, por ejemplo. Claro, pero de cualquier forma la reforma de la Constitución del 94 contempló la autonomía de las municipalidades, ¿sí? La autonomía funcional, la autonomía económica financiera, que es algo que nosotros debemos discutir. Y eso lleva aparejado o no, también se discutirá, la creación de comunas, que fue una de las figuras que Claro. tomó, por ejemplo, Córdoba como formato de organización económico, político y social. También está la idea de que los delegados de los municipios sean electos por el voto popular, por ejemplo, de forma tal de mejorar ciertos niveles de representación. Eso es un reclamo mucho de los departamentos del sur, como mencionaba. La creación o no de municipios también está regulada. Y lo que también está regulado por la Constitución es la estructura de las circunscripciones electorales. Si uno se pone a mirar cómo están constituidas las circunscripciones electorales en Mendoza, es muy interesante porque ve cuáles fueron, digamos, el paradigma o los intereses, porque cuando uno organiza un sistema representativo, un sistema electoral,
hace una ingeniería. De esa ingeniería sale un resultado que beneficia y perjudica a determinado departamento. Digamos, hay circunscripciones hiperpotentes, podríamos decir, como puede ser la primera, que tiene Capital, La Cera, Guaymallén y Godoy Cruz, y otras que están muy debilitadas, digamos. Bueno, Godoy Cruz no es de la primera. Perdón, ahí me equivoqué, tercera. exacto, de la tercera. Y en ese esquema también lo que hay que discutir es si esas circunscripciones, digamos, representan de alguna manera el criterio que nosotros queremos que esté representado en la legislatura. Claro, sin ir más lejos, por ejemplo, los ciudadanos de Godoy Cruz, por decir un ejemplo, votan con los ciudadanos... Maipú, Luján. Claro, pero también hay un departamento que creo que es Tunuyán o Tupungato, que es del Valle de Uco. Exacto. Y uno dice, claro, somos todos mendocinos, pero la realidad representativa no es la misma. A lo mejor los departamentos del Valle de Uco podrían estar todos en el mismo Pero distrito. están todos en el Bueno, mismo pero distrito. ahí hay otro criterio distinto, puede ser por la actividad económica. Digo, hay algunos autores que lo plantean en esa lógica. Que tiene que ver, yo escucho hablar aquí a todos ustedes, y supongo que los oyentes también, respecto del tema de la representatividad o la representación. Me parece que el constitucionalismo moderno, o posmoderno si vos querés, enfoca más hacia el tema de la participación. Bueno, ese es otro elemento que también se incorpora al debate. Digamos, todos los mecanismos de democracia semidirecta que fueron incorporados a la Constitución del 94, más allá de su falta de presencia activa y su funcionamiento, digo, es muy importante que nosotros los discutamos, no solamente para incorporar los que creo que ya deben estar, como es el tema de la iniciativa popular, y otros mecanismos que se reconocen, sino pensar en el tema de la revocatoria de mandatos, pensar en distintos mecanismos de presupuestos participativos, dependiendo de lo que nosotros consideremos que es importante para nuestra provincia. Es el momento para discutir qué provincia. Yo insisto en esto, porque nosotros cuando trabajamos la propuesta, la trabajamos desde el plan estratégico de la provincia. Y lo que hicimos fue decir, sentémonos a pensar qué estructura institucional necesitamos para una provincia como la que plantea el plan estratégico, que es una provincia equitativa, participativa, democrática. El tema de la revocatoria de mandato, claro, porque muchas veces se dice no hay que discutir o no hay que meterse en el tema de la reforma de la Constitución porque lo que quieren meter es la reelección. Pero claro, pero también se puede meter una revocatoria de mandato, por ejemplo, que ahora no hay. Como mecanismo atenuador, pero también tenemos el tema de los organismos de control, el fiscal el defensor del pueblo, que es una figura central en la construcción de esta representación y de la defensa de los intereses de los mendocinos. Hoy no lo tenemos. ¿Cuándo es el debate? El miércoles 22 de agosto, o sea, el miércoles, mañana no, el que viene, sí, a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí van a estar presentes un representante de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria y además gente del FAP. Va a estar Alberto Monbrún por el FAP, va a estar Fernando Simón por el Partido Justicialista Frente para la Victoria, Tadeo García Salazar por la Unión Cívica Radical y Carlos Aguinaga por el Partido Demócrata. Es el primero de una serie de encuentros que vamos a tener, porque este es el introductorio, que se denomina Razones para la Reforma. Habrá quienes tengan motivos para reformar, habrá partidos que estén bloqueando la reforma, y luego ya nos meteremos específicamente en cada uno de los temas, también en foros dentro de la ¿Es el miércoles 22 a qué hora? A las 18. A las 18 con entrada libre y gratuita, Absolutamente. supongo. Sí, para todo el mundo. Perdón, ¿en dónde era? En la Facultad de Ciencias Políticas, en el Aula Magna. En el aula magna. ¿A qué hora es? A las 18. Otra vez. A las 18. ¿Usted va a ir? Anoten. El miércoles, ¿puede Miércoles, ir? Sí, 18. puede ir. Sí, Bueno. la idea es que la gente también participe, Claro. se saque ciertos prejuicios, Sí, que sí. podamos abrir un debate. Yo creo que tenemos Es que es la mejor, porque si no debatir. piensan que es una negociación Digitado. entre políticos Claro, y de políticas, cúpulas. cosas Ah. que a lo mejor puede ser, pero se lo tenemos que impedir Sí. si lo hacemos desde abajo. Javier, gracias. No, a ustedes. Y usted tiene la puerta abierta acá Bueno, siempre. muy amables. Si vienen los martes incluso hay facturas. Entonces, importante